El aire en el despacho del director del banco era denso, impregnado del olor a cuero caro, caoba pulida y una arrogancia casi palpable. A un lado de la imponente mesa se sentaba Arturo, inmóvil como una escultura de granito. Su rostro era una máscara impasible, la mirada fija en un punto invisible más allá del ventanal que se abría a la bulliciosa arteria financiera de la ciudad. Al otro lado, Leticia, su todavía esposa, y Ricardo, el amante de ella, apenas podían contener unas sonrisas que resumaban desprecio y victoria. El repiqueteo rítmico de los zapatos de piel italiana de Ricardo contra el suelo de mármol era la única banda sonora de aquella ejecución pública, y él parecía disfrutar de cada nota. Leticia soltó una risa, un sonido agudo y cristalino que rasgó el silencio como un fragmento de cristal. Se ajustó el brazalete de diamantes en su muñeca, un destello que competía con la fría luz de la sala, y miró a Arturo con una piedad tan falsa que resultaba insultante. «Sé razonable, cariño», dijo, su voz melosa ocultando un filo de acero. «Tú te quedas con tus recuerdos y tu sencillez. Nosotros nos quedamos con el futuro que hemos construido. Es un trato más que justo, considerando tus circunstancias». Ricardo asintió, dándole la razón con un gesto condescendiente, mientras jugueteaba con el reloj de oro macizo que adornaba su muñeca. El director del banco, un hombre de traje impecable llamado señor Jiménez, carraspeó, visiblemente incómodo, pero claramente posicionado del lado del poder que irradiaban Leticia y Ricardo. Deslizó un extracto bancario sobre la superficie pulida de la mesa, empujándolo hacia Arturo con la punta de los dedos, como si el papel estuviera contaminado por la insignificancia. «Señor Montero, esta es la cuenta conjunta. Como puede comprobar, el saldo actual es de...». Hizo una pausa dramática, mirando el documento con un estudiado desdén. 850 euros y 42 céntimos. Ricardo estalló en una carcajada sonora y ofensiva. «¿800 euros? ¿Con eso vas a empezar tu nueva vida, campeón?», se burló, inclinándose hacia adelante sobre la mesa. «Eso apenas te llega para pagar la fianza de un estudio en las afueras. Quizás deberías haber aceptado mi oferta de trabajo como conserje en uno de mis edificios». Leticia se unió a la humillación con una sacudida de cabeza, un gesto de lástima teatral que no lograba alcanzar la frialdad depredadora de sus ojos. «Siempre te dije que tenías que ser más ambicioso, Arturo, pero nunca escuchaste. Siempre tan conforme en tu mediocridad». Arturo permaneció en silencio, absorbiendo cada palabra como un dique que contiene una inundación. La procesión de insultos, las miradas de superioridad, el peso de la traición, todo se acumulaba tras sus ojos tranquilos. Luego, muy lentamente, levantó la vista, no hacia ellos, sino hacia el señor Jiménez. Su voz, cuando finalmente habló, fue un murmullo bajo, sereno, pero con una resonancia que hizo que todos en la sala se callaran de inmediato. «Señor Jiménez, si no le importa, ¿podría usar su ordenador un momento?». La petición era tan inesperada que el director parpadeó, confundido. Ricardo puso los ojos en blanco con impaciencia. «¿Qué vas a hacer? ¿Buscar ofertas de empleo en InfoJobs? No nos hagas perder más el tiempo, Montero. Firma los papeles y lárgate con tu miseria». Leticia sonreía, disfrutando del espectáculo de su marido arrastrándose, sin saber que no presenciaba una rendición, sino el preludio de una aniquilación. Ignorando por completo el veneno de sus palabras, Arturo se levantó con una calma que desquiciaba. Caminó con paso firme hasta el escritorio del director y se sentó frente al monitor de última generación. Sus dedos, firmes y seguros, se deslizaron sobre el teclado. Unos pocos clics, una serie de contraseñas complejas que aparecían en la pantalla como asteriscos, y de repente se abrió el portal de un exclusivo banco privado suizo. La curiosidad, venciendo momentáneamente al desprecio, hizo que Leticia y Ricardo se inclinaran hacia adelante, tratando de entender qué podía estar haciendo aquel hombre patético. Arturo tecleó una cifra en el campo de transferencia internacional, una cifra con tantos ceros que parecía un error tipográfico. Hizo clic en confirmar. Un pequeño reloj de arena digital giró durante 3 segundos que se hicieron eternos. El director del banco, que observaba por encima del hombro de Arturo, ahogó un grito. Sus ojos se abrieron de par en par y retrocedió un paso, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. En la pantalla, la página del Banco Español se actualizó automáticamente. El saldo de la cuenta conjunta, que antes mostraba unos ridículos 850,42 euros, ahora exhibía un número que desafiaba toda lógica. 50.850,42 céntimos.
El silencio que cayó sobre el despacho fue absoluto, pesado y sofocante. La sonrisa de Ricardo se congeló en su rostro, derritiéndose en una mueca de incredulidad. El color desapareció de las mejillas de Leticia, dejándola con una palidez mortal. Brindaban por su nueva vida de millonarias a costa de la ruina de Arturo, sin saber que el documento digital que acababan de presenciar transformaría su champán en veneno en cuestión de segundos. Para comprender la magnitud de aquella demolición financiera y moral, es necesario retroceder en el tiempo, no a los días de vino y rosas, sino a la década en que se forjaron los cimientos de la traición. 10 años atrás, la vida no estaba tejida con hilos de oro ni se medía en quilates. Arturo y Leticia se habían conocido en los pasillos de la universidad, dos mundos que colisionaban bajo las luces fluorescentes de la biblioteca. Él era un estudiante de ingeniería brillante y reservado, un hombre de pocas palabras, pero de una inteligencia que ardía silenciosamente tras unos ojos serenos. Procedía, según les contaba a todos, de una familia sencilla del interior. Una descripción deliberadamente vaga que ocultaba una verdad de proporciones épicas. Leticia, por su parte, estudiaba marketing y era todo lo contrario, vibrante, extrovertida y con una ambición que resplandecía en su mirada cada vez que pasaba por delante de los escaparates de las boutiques más exclusivas de la ciudad. Vio en Arturo una roca, una estabilidad sobre la que podría edificar sus sueños. Él, cegado por un amor devoto y profundo, no solo le ofreció su corazón, sino también los medios. Pagó su matrícula, financió sus proyectos, la animó en cada paso y le proporcionó una vida cómoda que, con el paso de los años, él mismo se encargó de transformar en un escaparate de lujo desmedido. Arturo era el arquitecto invisible de la vida que Leticia presumía como propia. Él era el cimiento de hormigón armado, silencioso y oculto bajo tierra, que sostenía el deslumbrante rascacielos de cristal que ella mostraba al mundo. Sin embargo, para Leticia, la solidez de Arturo comenzó a parecerle aburrida. La seguridad se convirtió en monotonía. Ansiaba el brillo efímero de los focos, el murmullo de la admiración en los salones de la alta sociedad, y Arturo, con su desinterés por la ostentación, sus camisas de algodón y su sedán fiable pero sin pretensiones, se convirtió en un ancla que, según ella, la arrastraba hacia la mediocridad. Las críticas comenzaron como susurros, pequeñas pullas envueltas en una falsa preocupación que poco a poco se despojaron de su disfraz. «Arturo, por favor, no te pongas esa chaqueta otra vez, parece de hace 2 décadas», le decía antes de una cena de gala, ajustándose su propio vestido de seda importada. Él simplemente sonreía, con una paciencia que ella confundía con debilidad. «Pero si es la más cómoda que tengo», respondía él, sin entender que para ella la comodidad era un pecado capital en el evangelio del estatus. «La comodidad no impresiona a los inversores, cariño», replicaba ella, sin percatarse de la amarga y profunda ironía que destilaban sus palabras. Fue en ese ecosistema de insatisfacción donde Ricardo apareció, como un depredador atraído por el olor de la ambición. Socio de una importante promotora inmobiliaria, Ricardo era la antítesis de Arturo. Era un hombre esculpido para y por el exceso, siempre enfundado en trajes de corte italiano, con un reloj de oro macizo que parecía una extensión de su personalidad, y una sonrisa que prometía tanto éxito como peligro. El rugido del motor de su descapotable deportivo al llegar a la urbanización era para Leticia una sinfonía mucho más embriagadora que las conversaciones tranquilas que compartía con su marido. La humillación pública de Arturo se convirtió en el pasatiempo favorito de la nueva pareja. Lo practicaban con la destreza de los sádicos, disfrutando de cada mueca de incomodidad que lograban arrancarle. En una cena de negocios, rodeados por el tintineo de copas de cristal y el aroma del dinero, Arturo se atrevió a ofrecer un análisis meditado sobre las fluctuaciones del mercado inmobiliario, fruto de horas de estudio silencioso. Ricardo soltó una carcajada, le dio una palmada condescendiente en la espalda y dijo para que todos lo oyeran: «Deja las grandes ligas para los tiburones, Arturo. Tú eres un genio con los planos y las vigas, no con los fondos de inversión». El golpe más cruel fue que Leticia, en lugar de saltar en su defensa, se unió a la burla con una risa ligera. «Ay, Ricardo, no seas tan duro con él, al menos lo intenta», dijo, y aquel «lo intenta»
fue más afilado que cualquier insulto directo. Aquella noche, de vuelta a casa en el silencio sepulcral de su coche, Arturo sintió el frío cortante de la deslealtad por primera vez. Ella miraba por la ventanilla, soñando despierta con el Porsche de Ricardo, mientras lo catalogaba mentalmente como un hombre pequeño, un fracasado adorable, sin la menor sospecha de que la sencillez de su marido era un disfraz elegido voluntariamente para proteger un imperio que haría palidecer la fortuna de Ricardo hasta convertirla en calderilla. La traición, sin embargo, no se revela con el estruendo de un trueno, sino con la persistencia de una gotera. Se infiltra en la rutina, manchando la confianza hasta que la estructura del amor se pudre por dentro. Arturo, un hombre programado para detectar patrones y anomalías, comenzó a registrar las señales. El teléfono móvil de Leticia, antes abandonado sin cuidado sobre cualquier superficie, ahora permanecía boca abajo, bloqueado y en perpetuo silencio. Las reuniones de trabajo hasta tarde se multiplicaron, y ella regresaba a casa impregnada de una colonia masculina que no era la suya, un aroma caro y audaz que gritaba la verdad que sus labios negaban. Luego estaban los extractos de la tarjeta de crédito adicional, la que él pagaba puntualmente cada mes, sin hacer preguntas. Cenas para dos en restaurantes con estrellas Michelin que él sabía que ella odiaba. Facturas de suites en hoteles boutique durante fines de semana en los que supuestamente estaba en un retiro de yoga para ejecutivas. Cada mentira era un dato, cada excusa una variable que él introducía en una ecuación silenciosa en su mente. No la confrontó. La rabia, el dolor, la humillación, se tragó cada gota de ese veneno y lo dejó reposar, permitiendo que se transmutara, no en desesperación, sino en un combustible gélido y de alto octanaje para lo que vendría después. La confirmación definitiva, la prueba irrefutable que transformó la sospecha en una certeza de acero, llegó de la forma más banal y digitalmente torpe. Un correo electrónico con la reserva de un fin de semana romántico en un resort de lujo en la costa, destinado al señor y señora de Montenegro, fue enviado por error a la tableta familiar, sincronizada con la cuenta de correo de Leticia. Allí estaba, en la fría luz de la pantalla, los nombres, las fechas, los detalles de la suite presidencial con jacuzzi privado y vistas al mar. El mundo de Arturo se detuvo. El único sonido en la habitación era el tic-tac del reloj de pared, cada segundo un martillazo contra su pecho. En ese instante, mientras miraba la traición codificada en píxeles, el marido paciente y devoto que había sido durante una década murió en silencio. No hubo un grito, no hubo un objeto roto contra la pared, solo un silencio profundo y una calma aterradora que se apoderó de él. El dolor no lo paralizó, lo afiló, convirtiendo su mente en un bisturí de precisión quirúrgica. En su lugar, nació el arquitecto de una venganza metódica, legal y absolutamente devastadora. No planeaba un escándalo pasional, sino una demolición financiera. Una operación tan limpia y silenciosa que sus víctimas no oirían el estruendo hasta que los cimientos de su mundo se hubieran convertido en polvo. Mientras Leticia y Ricardo brindaban con champán francés en su suite con vistas al mar, celebrando su inteligencia y su futuro dorado, Arturo se sumergió en el único universo que le ofrecía consuelo y poder, el trabajo. Pero no el trabajo que Leticia conocía y despreciaba, de un ingeniero consultor con un sueldo respetable. Arturo activó la verdadera fuente de su poder, la parte de su vida que había mantenido en las sombras por una razón muy simple. Quería ser amado por el hombre que era, no por el patrimonio que representaba, y había obtenido su respuesta de la forma más brutal posible. La familia sencilla del interior era en realidad la propietaria del Grupo Valente, un coloso industrial europeo fundado por su abuelo. Tras la trágica muerte de sus padres en un accidente aéreo, Arturo, como único heredero, había decidido alejarse de la gestión directa, prefiriendo una vida anónima en otro continente. Supervisaba su imperio a distancia, a través de un selecto equipo de abogados y gestores de patrimonio en Ginebra, disfrutando de la libertad de no ser definido por los ceros de su cuenta bancaria. Su primer movimiento no fue llamar a un abogado de divorcios local, sino a Jean-Pierre, el anciano y leal consejero de su familia, un hombre que había gestionado la fortuna de los Valente durante 40 años. La llamada fue breve y directa, realizada desde un teléfono de prepago para no dejar rastro. Jean-Pierre, soy yo. Ha llegado el momento. Quiero que inicies la reestructuración de todos los activos vinculados a mis sociedades instrumentales. Transfiere el control personal y directo de todas las propiedades a mi nombre y liquida todos los bienes no esenciales. Quiero la máxima liquidez posible. La mansión donde vivían, que Leticia llamaba nuestra casa, pertenecía en realidad a una sociedad de inversión con sede en Luxemburgo. El SUV blindado que ella conducía con arrogancia por la ciudad era un vehículo de empresa, alquilado a través de una de las filiales del Grupo Valente.
Las joyas, los viajes, cada pieza de la vida opulenta que ella exhibía en redes sociales como un trofeo ganado por méritos propios, no era más que un préstamo a largo plazo. Un préstamo cuyo plazo de vencimiento acababa de ser adelantado de forma irrevocable. Paralelamente, contrató a la mejor agencia de detectives privados de la capital. No quería pruebas para un enfrentamiento, sino para un tribunal. Quería un caso tan hermético que cualquier intento de desesperación por parte de Leticia fuera un suicidio legal. En cuestión de semanas, tuvo un dossier completo, fotografías de alta resolución, vídeos, recibos de hotel, testimonios de personal, un retrato clínico y detallado del adulterio. El siguiente paso fue despolvar el acuerdo prenupcial. Leticia lo había firmado años atrás, bromeando sobre lo poco romántico que era, demasiado ansiosa por casarse como para prestar atención a la letra pequeña redactada por el bufete de abogados más temido de Europa. La cláusula clave era una obra de arte de la jurisprudencia. En caso de infidelidad demostrada fehacientemente, el cónyuge adúltero renunciaba a cualquier reclamación sobre el patrimonio generado durante el matrimonio, saliendo de él únicamente con los bienes que aportó al inicio. En el caso de Leticia, eso se reducía a una maleta con ropa de hace una década y una deuda estudiantil que él mismo había pagado. La trampa final, la pieza maestra de su estrategia, fue la cuenta corriente conjunta. Durante años, Arturo había depositado en ella únicamente su modesto salario de ingeniero. Era el dinero que Leticia veía, el dinero del que se burlaba, el que usaba como vara para medir su supuesto fracaso. Ella y Ricardo estaban convencidos de que esa cuenta, con su saldo fluctuante pero siempre insignificante, representaba la totalidad del patrimonio de Arturo. Era el cebo perfecto, la ilusión diseñada para alimentar su arrogancia hasta el último segundo. El plan estaba trazado, cada variable controlada. La justicia, había decidido Arturo, no sería un acto de pasión, sino una fría y calculada transacción en un libro de contabilidad. El desprecio en el rostro de Ricardo se transformó en una impaciencia teatral. Se levantó de su sillón de piel, un gesto estudiado para exhibir el impecable corte de su traje italiano, y se acercó al ventanal, dando la espalda a Arturo como si su sola presencia fuera una ofensa visual. Contempló el panorama de rascacielos y poder, un reino que él consideraba suyo por derecho. «De verdad, Arturo, ¿cuánto más va a durar esta farsa?», espetó, su voz reverberando con una autoridad impostada. «Cada minuto que pasamos aquí es un minuto que Leticia y yo podríamos estar utilizando para cerrar un acuerdo multimillonario, para planificar nuestro futuro. Un futuro que, por si no te ha quedado claro, no te incluye». Leticia asintió, reforzando las palabras de su amante con una mirada de fría condescendencia. Se recolocó un mechón de cabello, un gesto que dejaba a la vista los pendientes de diamantes que Arturo le había regalado en su último aniversario, un recuerdo que ahora ella portaba como un trofeo de guerra. «Ricardo tiene razón, cariño», dijo, su voz un veneno envuelto en seda. «Siempre ha sido así, lento para entender la realidad. El mundo se mueve a una velocidad que tú simplemente no puedes seguir. Mientras tú te conformabas con tu sueldo de ingeniero, yo soñaba con construir un imperio. Y Ricardo es el único que entiende esa ambición». El señor Jiménez, el director del banco, permanecía en un silencio cómplice, sus manos entrelazadas sobre la mesa de caoba. Su neutralidad era una mentira evidente. Cada uno de sus microgestos, desde la forma en que evitaba la mirada de Arturo, hasta la ligera inclinación de su cabeza cuando Ricardo hablaba, delataba su lealtad al poder aparente. Era un hombre que sabía oler el dinero, y en aquella sala, el aroma del fracaso parecía emanar, injustamente, del hombre que permanecía en silencio. Arturo, sin embargo, no parecía notar la traición del banquero. Su atención estaba fija en un plano superior, en el tablero de ajedrez, donde él ya había calculado el jaque mate con 10 movimientos de antelación. Ricardo se giró, abandonando la vista de la ciudad para centrarse en su víctima. Caminó lentamente alrededor de la mesa hasta quedar de pie detrás de Arturo, una posición de poder, depredador acechando a su presa. Apoyó las manos en el respaldo del sillón de Arturo, invadiendo su espacio personal. «¿Sabes cuál es tu problema, Montero?», continuó, bajando la voz a un susurro conspirador y ofensivo. «Que eres un hombre del siglo pasado. Crees en la lealtad, en el trabajo duro y silencioso, en la modestia. Esas son virtudes de perdedores. En el mundo real, el que no exhibe su poder no lo tiene. Y tú, amigo mío, eres invisible». Una sonrisa cruel se dibujó en los labios de Leticia al oír aquello. Se inclinó hacia adelante, como si fuera a compartir un secreto íntimo. «Recuerdo una vez, ¿te acuerdas, Arturo?, que te propuse invertir en aquella startup tecnológica. Me dijiste que era demasiado arriesgado, que preferías la seguridad de los bonos del Estado. ¿Sabes quién compró esa empresa 2 años después? El fondo de inversión de Ricardo.
multiplicó su capital por 20. Esa es la diferencia entre nosotros, Arturo. Tú ves riesgo, nosotros vemos oportunidad. Tú ves un sueldo, nosotros vemos un patrimonio. La mentira era flagrante. Fue Arturo quien le advirtió que esa startup era una burbuja especulativa que efectivamente quebró 6 meses después. Pero la verdad ya no importaba en aquel tribunal de la arrogancia. La humillación pública alcanzó su cenit. Ricardo se alejó de Arturo y se situó junto a Leticia, pasando un brazo posesivo por sus hombros. La miró con una adoración fingida, un acto para el único espectador que le importaba herir. Esta mujer es una fuerza de la naturaleza, merece el mundo. Yates en el Mediterráneo, áticos en Nueva York, primeras filas en la Semana de la Moda de París. ¿Y qué le ofrecías tú? Fines de semana en una casa rural y la emoción de ver si el saldo de tu cuenta llegaba a fin de mes. He venido a liberarla de una vida en blanco y negro, para llevarla a un universo en tecnocolor. El silencio que siguió fue tenso y pesado, roto únicamente por el zumbido casi inaudible del aire acondicionado. Arturo sentía el peso de cada palabra como golpes físicos, pero su rostro permanecía como una fortaleza inexpugnable. El nudo en su garganta era real, el frío cortante de la traición le helaba los huesos, pero su disciplina era mayor. Dejó que su arrogancia fluyera, que se regodearan en su supuesta victoria. Sabía que cuanto más alto subieran en su pedestal de desprecio, más devastadora y satisfactoria sería la caída. Leticia, envalentonada por el discurso de su amante, decidió asestar el golpe final. Abrió su bolso de diseño, un accesorio cuyo valor superaba con creces el saldo de la cuenta conjunta, y sacó la llave de la casa que habían compartido. La deslizó sobre la superficie pulida de la mesa hasta que se detuvo justo frente a Arturo. El sonido metálico fue agudo, definitivo. Ya no la necesitarás. Los nuevos dueños toman posesión la semana que viene. Ricardo me ha comprado una villa en la costa, con piscina infinita y embarcadero privado. Algo un poco más a nuestra altura. Ricardo soltó una risa seca y sacó su cartera de piel de cocodrilo. Extrajo un fajo de billetes de 50 euros y con un gesto de desdén supremo los arrojó sobre la mesa, junto a la llave. Toma, para que empieces de nuevo. Cómprate una chaqueta decente o paga la fianza de un apartamento. Considéralo un finiquito, el precio de nuestra libertad. El papel moneda se esparció sobre la madera oscura, un insulto final a los 10 años de dedicación y amor que Arturo había invertido en una mujer que ahora lo vendía por la promesa de un lujo más brillante. El señor Jiménez carraspeó, desviando la mirada hacia unos papeles, su rostro una máscara de vergüenza profesional. Incluso para un hombre acostumbrado a las frías transacciones del capital, la crueldad de aquella escena era incómoda. La tensión en la sala era casi insoportable. El elástico de la paciencia del universo se había estirado hasta el punto de la ruptura. El público, observando a través de los ojos del narrador, clamaba en silencio por la justicia, por el momento en que la balanza se inclinara con una fuerza cataclísmica. Arturo no miró ni la llave ni el dinero. Sus ojos, serenos y profundos, seguían fijos en el director del banco. La procesión de insultos había terminado. El veneno había sido inoculado. Ahora solo quedaba el antídoto. Con una calma que desquiciaba, con una dignidad que era en sí misma una bofetada a la vulgaridad de sus adversarios, se levantó de su asiento. No dijo una palabra. Simplemente caminó con paso firme y deliberado hacia el escritorio del señor Jiménez, ignorando por completo la presencia de Leticia y Ricardo, como si ya se hubieran desvanecido en la irrelevancia a la que estaban destinados. Se sentó frente al monitor, y sus dedos, firmes y seguros, se posaron sobre el teclado. El preludio de la aniquilación había comenzado. El silencio que se apoderó del despacho del director fue absoluto, tan denso y pesado que parecía tener una forma física. La sonrisa de Ricardo se había congelado en su rostro, una mueca grotesca de incredulidad que se derretía lentamente en una expresión de puro pánico. El color abandonó las mejillas de Leticia, dejándola con la palidez cerosa de una estatua de mármol, sus ojos desorbitados fijos en los números que parpadeaban en la pantalla, como una sentencia de muerte. El champán que habían saboreado mentalmente, el brindis por su futuro dorado, se había convertido en cenizas en sus bocas. Arturo, con una calma que rayaba en lo inhumano, se giró muy lentamente en el sillón de cuero del director. No miró a Leticia ni a Ricardo. Sus ojos, fríos y analíticos, como los de un cirujano antes de una incisión crítica, se posaron en el señor Jiménez. El director del banco, que había retrocedido hasta chocar con una estantería de caoba, lo miraba con una mezcla de terror y una reverencia recién descubierta. El hombre que minutos antes había tratado con condescendencia se había transformado ante sus ojos en una deidad financiera. «Ahora», dijo Arturo,
y su voz, aunque serena, cortó el silencio como un látigo. Me gustaría transferir 50 millones de euros a mi nueva cuenta personal, la que abrí la semana pasada, bajo el nombre de Valente Holdings, y a continuación me gustaría cerrar esta cuenta conjunta, para siempre. Cada palabra era un martillazo, un clavo más en el ataúd de las ambiciones de la pareja que lo observaba, paralizada por el shock. El señor Jiménez, sudando profusamente bajo su traje de diseño, reaccionó como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Se abalanzó sobre su propio escritorio, tropezando con sus pies, y cogió el teléfono con manos temblorosas. Sí, por supuesto, señor, tartamudeó, su cerebro luchando por procesar la nueva jerarquía de poder. Por supuesto, señor Montero, lo haré de inmediato, ahora mismo. Su obsequiosidad era tan repentina que resultaba patética. Leticia finalmente encontró su voz, aunque era un susurro roto, apenas audible, el sonido de un mundo que se desmorona. Arturo, ¿qué es esto? ¿De dónde ha salido ese dinero? Su pregunta no era una exigencia, sino el lamento de alguien que se da cuenta de que ha cometido un error de cálculo de proporciones catastróficas. Había apostado todo a un caballo que creía perdedor, sin saber que era el dueño del hipódromo. Arturo la miró por primera vez desde que había comenzado la ejecución, y por primera vez en una década ella vio algo en sus ojos que no era ni paciencia ni amor. Vio un desierto de hielo, un abismo de indiferencia tan profundo que le heló la sangre. Ese dinero siempre ha estado ahí, Leticia. Tú solo estabas demasiado ocupada mirando el brillo falso de otras cosas, como para reconocer el valor real de lo que tenías a tu lado. Ricardo, recuperándose del golpe inicial, intentó recurrir a la única herramienta que conocía, la bravuconería. Se enderezó, inflando el pecho en un intento desesperado por recuperar algo de su autoridad perdida. Esto es un fraude. «No puedes hacer eso», espetó, su voz un octavo más aguda de lo normal. «Según la ley, la mitad de ese patrimonio es de ella, es su derecho». Creía que citar la ley lo convertía en un jugador, sin darse cuenta de que Arturo no solo había escrito las reglas del juego, sino que era el dueño del tablero. Una sonrisa casi imperceptible, fría como el acero, se dibujó en los labios de Arturo mientras se volvía hacia él. «Usted», dijo, y la formalidad fue más insultante que cualquier improperio. «Por favor, guarde silencio. Usted no tiene ni voz ni voto en esta sala, ni en esta conversación. Usted es simplemente un pasivo, una mala inversión que he decidido liquidar». Se giró de nuevo hacia Leticia, cuyo rostro se contraía en una máscara de confusión y terror. «En cuanto a tu derecho, Leticia, este quedó perfectamente definido en el acuerdo prenupcial que firmaste hace 10 años entre risas. Tu abogado de divorcios, que por cierto es notablemente inferior al mío, debería haberte explicado las cláusulas relativas al adulterio fehacientemente demostrado». La palabra adulterio cayó en la sala con el peso de una losa de granito. Leticia ahogó un grito. En ese instante, comprendió. No se trataba solo del dinero. Se trataba de todo. Su silencio no había sido el de un cordero camino del matadero, sino el de un depredador esperando el momento perfecto para atacar. Él lo sabía todo. Los fines de semana, las cenas, las mentiras. Cada uno de sus movimientos había sido observado, catalogado y utilizado para construir su propia pira funeraria. Mientras tanto, el señor Jiménez, cuyo instinto de supervivencia era tan agudo como el de un animal de la sabana, ya estaba al teléfono, su voz ahora firme y autoritaria, desesperado por congraciarse con su nuevo y todopoderoso cliente. Sí, cancele la tarjeta de crédito Platinum Plus a nombre de Leticia Montero. Código de seguridad 34 Alfa. Sí, todos los suplementos, con efecto inmediato. No hay ninguna duda. La orden viene del titular principal de la cuenta. La humillación pública fue la sal en la herida abierta. El cambio de poder fue tan sísmico que el aire mismo pareció vibrar. El director, que minutos antes apenas miraba a Arturo a los ojos, ahora se negaba a establecer el más mínimo contacto visual con Leticia o Ricardo, tratándolos como si fueran espectros, fantasmas de una riqueza que nunca había sido suya. Eran parias en el mismo templo financiero donde se habían sentido dioses. «Creo que nuestra reunión ha concluido», dijo Arturo, levantándose del sillón con una fluidez elegante. Se ajustó el cuello de su camisa de algodón, un gesto sencillo que en ese contexto parecía el acto de un rey poniéndose su corona. Caminó sin prisa hacia la puerta, su espalda recta, sus pasos firmes sobre el mármol que antes había resonado con la arrogancia de Ricardo. Se detuvo con la mano en el pomo de la puerta y se giró una última vez. No había ira en su rostro, solo una calma analítica,
la de un arquitecto que contempla los planos de una demolición perfectamente ejecutada. Miró a Leticia, cuyo rostro estaba ahora bañado en lágrimas silenciosas de rabia, impotencia y un arrepentimiento que llegaba demasiado tarde. Siempre dijiste que querías un hombre ambicioso, Leticia, alguien que fuera capaz de construir un imperio, dijo, su voz resonando en el silencio sepulcral. La mayor ironía de tu vida es que ya lo tenías. Simplemente nunca estuviste cualificada para ser la reina. Abrió la puerta y salió, cerrándola suavemente tras de sí, dejando atrás las ruinas humeantes de 2 vidas construidas sobre la arena movediza de la codicia y la traición. El portazo del despacho se cerró con una suavidad letal, un sonido que selló el destino de quienes quedaron dentro. El silencio que dejó Arturo a su paso fue más atronador que cualquier grito. Leticia y Ricardo permanecieron congelados, como figuras de un museo de cera que representara la ruina. El extracto bancario con sus 800 euros seguía sobre la mesa de caoba, una reliquia irrisoria de un mundo que había dejado de existir hacía exactamente 7 minutos. El señor Jiménez, evitando sus miradas como si fueran portadores de una plaga, recogía sus papeles con una prisa febril, deseoso de purgar la habitación de su fracaso contagioso. La primera reacción no fue de tristeza, sino de una furia impotente. Ricardo, cuya cara había pasado por todos los tonos del blanco al rojo, se giró hacia Leticia con los ojos inyectados en sangre. Su máscara de sofisticación se había hecho añicos, revelando la fea y codicia estructura que había debajo. ¿Cómo has podido ser tan estúpida?, siseó, su voz un veneno concentrado. Todo este tiempo vivías con un maldito emperador y lo tratabas como a un jardinero. Tú y tu arrogancia nos habéis destruido. La acusación era tan injusta como reveladora. En su universo, la culpa nunca era propia. Leticia no respondió. Estaba atrapada en un bucle mental, rebobinando una y otra vez la última década de su vida, pero viéndola ahora a través de una lente nueva y terrible. Cada camisa de algodón que había despreciado, cada sedán sin pretensiones del que se había burlado, cada consejo financiero que había ignorado, todo cobraba un nuevo y monstruoso significado. No había sido engañada, se había cegado a sí misma, deslumbrada por el brillo de las baratijas mientras ignoraba el cofre del tesoro sobre el que estaba sentada. La salida del banco fue su primer paseo por el purgatorio. Los empleados que antes la saludaban con sonrisas serviles ahora desviaban la mirada, sus rostros convertidos en máscaras de una profesionalidad gélida. El señor Jiménez les acompañó hasta la puerta con la mínima cortesía exigida, sin ofrecer su mano, un gesto que en ese mundo era el equivalente a una excomunión. Fuera, el sol de la tarde golpeaba el asfalto, pero para ellos todo se sentía frío y oscuro. El sedán alemán de Ricardo, aparcado en la puerta, ya no parecía un símbolo de poder, sino el carruaje de 2 fantasmas. La destrucción, sin embargo, no fue un único golpe de mazo, sino una demolición en capas, una muerte por 1000 cortes. Esa misma noche, en un intento desesperado por reafirmar su estatus perdido, Ricardo insistió en cenar en el restaurante más caro de la ciudad, un lugar donde las reservas se hacían con meses de antelación y donde su presencia siempre había sido celebrada. Pidieron el champán más exclusivo y el marisco más exótico, actuando para una audiencia que ya no les prestaba atención, una pantomima de poder que solo ellos se creían. El momento de la verdad llegó con la cuenta. Ricardo la presentó con un gesto de su antigua arrogancia, entregando su tarjeta de crédito de titanio al camarero. Los minutos se alargaron. El camarero regresó, su rostro una mezcla de apuro y lástima. «Lo siento mucho, señor Montenegro, pero la tarjeta ha sido rechazada». Ricardo frunció el ceño, incrédulo. «Eso es imposible. Pruebe otra vez». El resultado fue el mismo. Sacó otra tarjeta y luego otra. Cada una regresaba con la misma sentencia silenciosa. El sudor frío comenzó a recorrer la espalda de Ricardo, manchando la seda de su camisa de diseño. Leticia, sintiendo las miradas de las mesas vecinas como agujas en su piel, sacó su propia tarjeta, la Platinum Plus que había usado esa misma mañana para comprar unos zapatos. Rechazada. La humillación fue absoluta. El murmullo de las conversaciones a su alrededor parecía haberse convertido en un rugido. Ricardo, finalmente, tuvo que vaciar su cartera de piel de cocodrilo, juntando un fajo de billetes arrugados para pagar la cuenta. Un acto tan vulgar en aquel entorno que equivalía a gritar su propia bancarrota. El viaje de vuelta a casa fue una sinfonía de recriminaciones. La fina chapa de su alianza se había roto, y ahora solo quedaba la fea aleación de la codicia y el interés mutuo.
«Esto es culpa tuya», gritaba a Ricardo, golpeando el volante de cuero. «Tu marido nos ha tendido una trampa y tú has entrado como una idiota, me has arrastrado contigo». Leticia, por primera vez, vio al hombre por lo que realmente era, un parásito que, al perder a su anfitrión, se consumía en su propia insignificancia. Los días siguientes fueron una cascada de desgracias. Un camión de la grúa, imponente y oficial, se llevó el SUV blindado que Leticia consideraba suyo del aparcamiento del club de campo, justo después de su clase de yoga. El conductor le entregó una orden que indicaba que el contrato de arrendamiento corporativo había sido rescindido por el titular, Valente Holdings. Sus amigas, las mismas que habían admirado sus joyas y envidiado sus viajes, de repente estaban siempre en una reunión cuando ella llamaba. Sus mensajes de texto quedaban sin respuesta, perdidos en un limbo digital que reflejaba su nuevo estatus social. Pero el golpe maestro de Arturo estaba reservado para Ricardo. El hombre que se autodenominaba un tiburón de las finanzas estaba a punto de descubrir que había estado nadando en un acuario privado. El proyecto inmobiliario estrella de Ricardo, un complejo de apartamentos de lujo en la costa, había sido financiado en gran parte a través de un fondo de inversión suizo. Lo que Ricardo nunca supo, perdido en su propia vanidad, fue que el accionista mayoritario de ese fondo no era otro que el Grupo Valente. La llamada que recibió Ricardo de su director de banco no fue una negociación, fue una ejecución. El fondo había decidido, con efecto inmediato, retirar su línea de crédito y exigir el pago total de la deuda pendiente. Era un movimiento perfectamente legal, brutal y financieramente aniquilador. En menos de 24 horas, la empresa de Ricardo, Montenegro Properties, se declaró insolvente. El tiburón había sido arponeado y arrastrado a la orilla, boqueando en la seca de sus propias deudas. Fue entonces cuando Ricardo le mostró a Leticia la verdadera profundidad de su crueldad. La encontró en la mansión, haciendo una maleta con las pocas prendas de alta costura que aún no habían sido embargadas. Él no le ofreció consuelo ni ayuda. Su rostro era una máscara de desprecio helado. «¿Creías que esto era por amor?», se burló, su risa desprovista de cualquier calidez. «Esto era un negocio, Leticia, y tú te has convertido en la peor inversión de mi vida. Eres un pasivo tóxico. Diviértete con tu nueva vida de mediocridad». La abandonó allí, en medio del salón principal, rodeada de cajas y de los fantasmas de una vida opulenta. Ni siquiera le ofreció llevarla a algún sitio. Salió por la puerta, se subió a un taxi que había llamado previamente y desapareció para siempre, dejando tras de sí solo el hedor de su cobardía. El interés que la había unido a él se había evaporado junto con el último céntimo, demostrando que su relación nunca había sido más que una transacción. El último clavo en el ataúd de su antigua vida fue el aviso de desahucio. Un papel oficial, pegado con cinta adhesiva en la imponente puerta de caoba, le informaba de que la propiedad, perteneciente a una sociedad de inversión luxemburguesa, había sido vendida y que debía desalojarla en 30 días. La casa que ella llamaba suya, el escenario de sus triunfos sociales, nunca le había pertenecido. Había sido una simple inquilina en un teatro, cuyo dueño acababa de bajar el telón. Sola y sin un céntimo, Leticia intentó recurrir a la ley. Contactó con varios bufetes de abogados, pero en cuanto mencionaba el nombre de Arturo Montero, o más bien, de Arturo Valente, las puertas se cerraban. Ningún abogado en su sano juicio estaba dispuesto a enfrentarse al ejército legal de uno de los conglomerados más poderosos de Europa por un caso sin ninguna posibilidad de éxito. Estaba legalmente aislada, una náufraga en una isla desierta sin barcos en el horizonte. La humillación ahora era su única compañera. Se vio obligada a vender las pocas joyas que eran legalmente suyas por una fracción de su valor. Se mudó a un pequeño apartamento en un barrio obrero, un lugar que antes solo habría visto desde la ventanilla blindada de su vehículo. Las paredes eran finas, el olor a comida del vecino se filtraba por debajo de la puerta, y el sonido del tráfico era su nueva banda sonora. En un último acto de desesperación, averiguó dónde vivía Arturo. No en un palacio, sino en una casa elegante y discreta junto al mar. Fue hasta allí, con la intención de suplicar, de gritar, de apelar a los 10 años de historia que habían compartido. No buscaba dinero, sino una especie de reconocimiento, una prueba de que alguna vez había significado algo. No fue Arturo quien la recibió en la puerta. Fue un hombre joven, de traje impecable, y con una amabilidad distante en la mirada. Se presentó como el asistente personal del señor Valente. Leticia intentó pasar, pero él la bloqueó con una firmeza educada. «El señor Valente me ha pedido que le transmita sus mejores deseos para el futuro», dijo el asistente, su voz neutra y profesional.
Considera que su capítulo juntos está completamente cerrado y le agradece que respete su privacidad. Y eso fue todo. No hubo un enfrentamiento final. No hubo un grito catártico. Fue despedida no con odio, que al menos habría sido una emoción, sino con la más absoluta y demoledora indiferencia. Se dio cuenta de que para Arturo, ella ya no existía. No era una enemiga, ni un recuerdo doloroso. Era, simplemente, irrelevante. Mientras el portón automático se cerraba suavemente frente a ella, Leticia comprendió la verdadera naturaleza de su castigo. No había perdido solo el dinero y el estatus. Había perdido su lugar en el mundo, borrada de la historia por el mismo hombre al que había considerado un cero a la izquierda. La caída de Leticia no fue un evento único y cataclísmico, sino un lento y agónico desprendimiento de todas las capas de estatus que había acumulado. Se vio obligada a vender las pocas joyas que eran legalmente suyas, por una fracción de su valor en tiendas de empeño anónimas, sintiendo el juicio silencioso del tasador como una bofetada. Se mudó a un minúsculo apartamento en un barrio obrero, un lugar que antes solo habría visto a través de la ventanilla blindada de su vehículo, donde el olor a fritanga de los vecinos se filtraba bajo la puerta, y el estruendo del tráfico era su nueva y constante banda sonora. Ricardo, el autoproclamado tiburón de los negocios, se había revelado como un simple pez piloto que nadaba al amparo de una ballena que nunca supo identificar. Una sutil investigación en los negocios de su promotora, instigada por una denuncia anónima realizada desde un teléfono público en Zúrich, fue suficiente para iniciar una auditoría fiscal que paralizó todos sus proyectos. Cuando Leticia, desesperada, lo buscó, él la descartó con una crueldad que le heló la sangre. «Tú me metiste en esto», le espetó, abandonándola en la puerta de su oficina ahora embargada, cada uno por su lado. Su alianza, forjada en la codicia, se disolvió en el ácido de la ruina. Fue en el punto más bajo de su desesperación, tras semanas de humillaciones y puertas cerradas, cuando Leticia tomó una última y patética decisión. Averiguó la nueva dirección de Arturo, no a través de contactos, pues ya no los tenía, sino pagando a un detective de poca monta con el último de sus ahorros. No buscaba dinero, o al menos eso se decía a sí misma. Buscaba algo mucho más intangible, y en su mente, más valioso, una reacción. Quería ver odio, rabia, dolor, cualquier cosa que demostrara que ella todavía significaba algo, que su traición había dejado una cicatriz. La indiferencia era el único castigo que no podía soportar. La dirección le llevó a una zona residencial exclusiva junto al mar, un enclave de arquitectura moderna y discreta, donde la riqueza no gritaba, sino que susurraba a través de jardines impecables y ventanales que se abrían al océano. La casa de Arturo no era un palacio ostentoso, sino una obra de maestraje, líneas limpias, cristal y hormigón, perfectamente integrada en el paisaje. Al verla, Leticia sintió una punzada de un dolor nuevo y desconocido, el dolor de vislumbrar por primera vez al hombre que nunca se había molestado en conocer. Esperó en la acera de enfrente, sintiéndose sucia y fuera de lugar con su ropa gastada, hasta que lo vio salir. Arturo no vestía un traje de corte italiano, sino unos pantalones de lino y una sencilla camisa de algodón. Pero la calidad de las prendas y la serenidad de su porte le conferían una autoridad que ningún reloj de oro podría igualar. Se dirigía a un sedán alemán de lujo, de un color negro tan profundo que parecía absorber la luz del sol, donde un chofer de uniforme ya le sostenía la puerta abierta. Con el corazón martilleándole en el pecho, Leticia cruzó la calle corriendo, su voz un graznido desesperado. ¡Arturo! Él se detuvo, girándose sin prisa. No había sorpresa en su rostro, ni ira, solo el leve fastidio de quien sufre una interrupción inesperada en su agenda. La miró de arriba a abajo, no con desprecio, sino con la distancia clínica de un extraño observando a otro. Ese simple vistazo, desprovisto de toda emoción, fue más doloroso que cualquier insulto que Ricardo le hubiera proferido. «Leticia», dijo él, su voz tranquila, el nombre sonando ajeno a sus labios, «no deberías estar aquí». Ella se acercó, sus manos temblando, las palabras atropellándose en un torrente de excusas y súplicas. Habló de Ricardo, de cómo la había manipulado, de su propia ceguera, de la soledad que ahora la consumía. Intentó apelar a su historia compartida, a los 10 años que habían pasado juntos, a los recuerdos de un amor que ella misma había profanado y enterrado bajo capas de ambición. «Cometí un error, Arturo, el peor error de mi vida», sollozó, las lágrimas surcando su rostro. Estaba perdida, no sabía lo que hacía, pero el tiempo que pasamos juntos, eso fue real, ¿verdad? El amor que sentíamos, por favor dime que al menos eso fue real para ti.
Era su última carta, un intento desesperado de encontrar un eco de su antigua vida en el hombre que tenía delante, de reinsertarte en su narrativa, aunque fuera como la villana arrepentida. Arturo le escuchó en silencio, su expresión impasible. No la interrumpió. Le concedió la cortesía de terminar su patético monólogo, como un juez que permite al condenado sus últimas palabras antes de ejecutar la sentencia. Cuando ella finalmente cayó, exhausta y sin aliento, el silencio que se instaló entre ellos fue absoluto, roto solo por el suave murmullo de las olas a lo lejos. Él dio un paso hacia ella, y por un instante fugaz, una chispa de esperanza se encendió en los ojos de Leticia, pero él no la tocó, simplemente la miró con una calma que era más aterradora que cualquier furia. «¿El amor del que hablas, Leticia?», preguntó retóricamente, su voz suave pero cortante como el filo de un bisturí. «Ese amor fue un activo en mi vida, y como cualquier activo que se vuelve tóxico y no rentable, yo liquidé el mismo día que descubrí tu traición. Ya no figura en mi balance». La metáfora financiera, el lenguaje que ella había elegido para medir el valor de las personas, la golpeó con la fuerza de un golpe físico. Se quedó sin aire, comprendiendo en ese instante la profundidad de su derrota. Él no la odiaba, no la despreciaba. Simplemente la había dado de baja, la había eliminado de su contabilidad emocional con la misma frialdad con la que había cerrado su cuenta bancaria conjunta. Era una mala inversión que había sido olvidada. Sin decir una palabra más, Arturo se giró y caminó hacia el coche. El chofer le abrió la puerta y él se deslizó en el asiento trasero, tapizado en cuero claro. No le dirigió una segunda mirada. La ventanita tintada subió con un suave zumbido, borrando su imagen y creando un reflejo en el que Leticia solo podía ver su propia figura, sola y desamparada en la acera. El sedán de lujo se alejó en silencio, su motor apenas un susurro, desapareciendo al final de la calle con una elegancia fluida. Leticia se quedó allí, inmóvil, observando el lugar vacío que había dejado el coche, sintiendo el peso de su nueva realidad. No había perdido solo el dinero, las casas o el estatus. Había perdido algo mucho más fundamental, su relevancia. Para el hombre que una vez lo fue todo para ella, ahora no era más que un error contable, una cifra en rojo en una página que ya había sido pasada. El verdadero castigo no fue la ruina, sino el ser borrada de la historia, condenada a la más absoluta y eterna indiferencia. Y mientras el sol de la tarde comenzaba a ponerse, arrojando largas sombras sobre la calle, Leticia comprendió que estaba completamente sola en la oscuridad que ella misma había creado. Y Arturo, ¿qué fue de él? No hubo celebraciones ostentosas, ni fiestas para regodearse en la desgracia ajena. Para un hombre de su calibre, la venganza no era una fuente de alegría, sino un acto necesario de restauración. No se trataba de humillar, sino de reequilibrar la balanza, de restaurar el orden natural de las cosas, donde el carácter prevalece sobre la fachada. Decidió vender la mansión y todas las demás propiedades que le recordaban a su vida con Leticia. Se deshizo de los símbolos de una riqueza que ella había malinterpretado, no porque las despreciara, sino porque pertenecían a un capítulo cerrado. Se mudó a una casa elegante pero discreta junto al mar, un lugar donde el único lujo era la vista del horizonte y la tranquilidad. Volvió a sus camisas de algodón y a sus paseos solitarios por la playa, redescubriendo al hombre que había sido antes de que su vida se convirtiera en un escenario para la ambición de otra persona. Con una fracción de su inmenso patrimonio, creó una fundación dedicada a financiar a jóvenes ingenieros y científicos con proyectos innovadores. Buscaba mentes brillantes, que como él, valoraran más la sustancia que la apariencia, el trabajo silencioso que el reconocimiento vacío. Su fortuna, que una vez fue el arma de su justicia, se convirtió en la herramienta para construir un futuro mejor, demostrando que el verdadero poder no reside en la capacidad de destruir, sino en la voluntad de crear. En ocasiones, se le podía ver en el porche de su nueva casa, con una simple taza de café entre las manos, observando cómo el sol se alzaba sobre el océano. No había amargura en su rostro, ni rastro de las cicatrices de la traición, solo la profunda serenidad de un hombre que había navegado a través de la peor de las tormentas y había encontrado la calma al otro lado. Había perdido un amor, es cierto, pero en el proceso se había reencontrado a sí mismo, un intercambio que a la larga resultó ser inmensamente rentable. Al final, la historia de Arturo y Leticia no es solo una crónica de traición y venganza, sino una parábola sobre el valor real de las cosas. Leticia y Ricardo aprendieron de la manera más brutal que la arrogancia es un préstamo a corto plazo con unos intereses impagables. Construyeron su mundo sobre los cimientos movedizos de la codicia y el desprecio, sin entender que un edificio así está condenado a derrumbarse al primer temblor de la verdad.
Persiguieron el brillo del oro falso, ciegos ante el diamante en bruto que tenían delante. La mayor fortuna de Arturo nunca estuvo en sus cuentas bancarias suizas, sino en su integridad inquebrantable y en su carácter estoico. Demostró que la verdadera fuerza no necesita gritar ni exhibirse en escaparates de lujo. La verdadera fuerza observa, analiza, planifica y espera con una paciencia monumental. Y cuando finalmente actúa, no deja piedra sobre piedra, no por crueldad, sino por una necesidad de justicia absoluta y definitiva. Leticia aprendió, en la soledad de su nueva y anónima vida, que el precio de la deslealtad no se paga con dinero, sino con la pérdida de todo aquello que el dinero jamás podrá comprar: la dignidad, el respeto y, sobre todo, un futuro en paz. Su castigo no fue la pobreza material, sino la irrelevancia. Fue borrada de una historia en la que creyó ser la protagonista, relegada a una nota a pie de página en la biografía de un hombre al que subestimó hasta el último segundo. Y es que, en el gran libro de contabilidad de la vida, el carácter siempre será el activo más valioso, y la traición, el pasivo que inevitablemente te llevará a la bancarrota. La justicia puede ser lenta, a veces silenciosa hasta el punto de parecer inexistente, pero para aquellos que la merecen, su llegada es siempre tan inevitable como el amanecer. ¿Y tú, qué harías si descubrieras una traición así? ¿Tendrías la sangre fría de esperar el momento exacto para impartir justicia? Deja tu opinión en los comentarios, porque los leemos todos. Si te ha gustado ver cómo se hacía justicia, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte la próxima historia de giros inesperados que ya te aparece en pantalla.